Qué bendición, mis hermanos, saludar a cada uno de ustedes y darles la cordial bienvenida. Algunas familias pues andan de viaje, pero ya para esta semana ya vienen. Para los que están acá, bienvenidos. Hoy tenemos acá a Carlos Díaz, a hermana Leti, a un hermoso niño que lo conocimos muy pequeñito, pero ahora como si que creció demasiado el niño. Pero qué bendición tener aquí a Caurib. Y también a su hermanito, es una bendición tenerlos, mis hermanos. Levantemos nuestras manos, hermanos, en señal de bienvenida. Nos alegra tenerlos. Dios les bendiga. Siempre oramos por el ministerio, que ustedes guían, que Dios los siga usando y dándoles sabiduría. También hermana Chonita también nos hacía falta, pero qué bueno que está con nosotros. Bienvenida, hermana Chonita, qué bendición tenerla. Oye, si hay alguien por ahí que se me escapa, hermanos, ¿no hay? Si no lo hay, pues bienvenidos. Qué bueno compartir una vez más la bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a meditar en este pasaje de la palabra del Señor en Isaías capítulo 44. Vamos a leer versículos 21, hermanos, al 28. Para centrarnos en un solo versículo, para poder atesorar la bendita palabra de Dios en nuestros corazones. Isaías capítulo 44, versículo 21 al versículo 28. Dice así la palabra de Dios: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como a una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, porque alabanza bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Hermanos, esta porción de la palabra de Dios, quiero que meditemos un poco en el versículo 22 para poder comprender un poco de lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema, el poder de la restauración divina. Es el tema que quiero compartir con ustedes. En la sociedad se enfatiza mucho el poder del yo humano para poder lograr sus metas o para poder ser hombres moralmente rectos,
para el desarrollo de una sociedad o una familia. Así vive el mundo, así piensan los hombres. Pero ¿qué dice la Biblia en relación a el poder de la restauración divina? ¿Qué nos enseña la Biblia? Hay una primera verdad que encontramos en esta pequeña fracción bíblica del versículo 22 que dice: y yo deshice como a una nube tus rebeliones. La primera verdad que aprendemos, mis hermanos, es que es un poder que perdona pecados. Si es un poder que perdona pecados, esto está más allá de lo humano, porque todo mundo habla de sistemas de poderes que el hombre ha experimentado en su propia vida, en su propia historia. Pero hablar de un poder que perdona pecados solo lo entienden aquellos quienes son hombres de fe, aquellos quienes en realidad han caído rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dios había deshecho y borrado los pecados que habían sido escritos en su libro y que estaban en contra de su pueblo. Podemos nosotros ver que el contexto está hablando de que el pueblo de Israel se había descarriado. Las prácticas de las naciones paganas habían influenciado dentro del pueblo de Israel. Y había un pecado que era fuerte dentro de los demás pecados, la idolatría, según el contexto bíblico. Y entonces Dios, viendo estos problemas que se habían infiltrado dentro de la nación de Israel, nos da la razón del por qué este texto nos lleva a la reflexión sobre el poder de la restauración divina, que es un poder que perdona pecados y es el propósito del por qué Dios llama a su pueblo para entender esta lección espiritual. Podemos nosotros ver, hermanos, que es la gran preocupación de los que se han descarriado de Dios, lo que hay en el corazón de Dios, como los judíos de antes. Para apresurar sus retornos a Él era el plan y el propósito de Dios. El poder de la restauración divina es un poder que perdona pecados. Nos ayuda a comprender de que la vida espiritual del pueblo de Israel estaba tan lejos de Dios. Y cada uno de nosotros podemos aprender muchas lecciones acá de fondo. Si la obra de redención hecha a nuestro favor por Cristo exhorta a tener esperanza de todas sus bendiciones, porque es para ser perdonados, que es la bendición que Dios desea en las profundidades de su ser, para que nosotros entendamos que el propósito de Dios es que seamos perdonados de nuestros pecados. Mis hermanos, nuestras transgresiones y nuestros pecados son como una nube espesa entre cielo y tierra. Los pecados nos separan de Dios, amenazan una tormenta de ira divina cuando las cosas están en esa realidad. Y era la realidad del pueblo de Israel, era lo que ellos estaban viviendo. Para que entendamos que el poder de la restauración divina es un poder que perdona pecados, y pareciera ser que el pueblo de Israel no les interesaba esto, pero Dios estaba tratando con su pueblo a través de su profeta. Cuando Dios perdona, borra el pecado, disipa la nube, esa nube densa, de modo que el camino al cielo quede abierto otra vez. Hermanos, cuando nosotros vemos el cielo despejado, es una maravilla ver las estrellas, las hermosas luces que hay en el cielo. Pero cuando vemos que hay nubes allá en el cielo, quisiéramos ver esa luz que solo nos hace recordar lo que es la belleza de creación de nuestro Señor, para que nosotros entendamos que en Él hay mucha iluminación, para que nos ilumine en nuestro corazón y mente, para comprender que si hay nube, el Señor tiene el poder para disiparlo. Y entonces el poder de la restauración divina es un poder que perdona pecados. La nube la dispersa el sol en términos naturales, pero la nube la dispersa el sol de justicia en términos espirituales, para lecciones espirituales. Se va completamente
si se va completamente el consuelo que fluye al alma del pecador cuando el pecado es perdonado, es como la luz clara que después de las nubes y la lluvia hay una visibilidad tan hermosa. Y lo que está enseñándonos la palabra de Dios es que el poder de la restauración divina es un poder que perdona pecados. Queremos ver la hermosura de Dios, la santidad de Dios, todo lo hermoso de Dios. Mis hermanos, esa verdad empieza con el perdón de pecados. Esa es la verdad bíblica. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Y esa es una verdad cuando el pecador cae rendido a los pies de Cristo. Esa es una verdad. Cuando el hombre entiende que solo por fe y el arrepentimiento llega delante de Dios. Y eso es lo que podemos entender con esta pequeña fracción, el poder de la restauración divina. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Es un poder que perdona pecados. Pero mis hermanos, también tenemos otra verdad en otra pequeña sección ahí del mismo texto bíblico. Aprendiendo sobre el poder de la restauración divina. Noten lo que dice la otra fracción bíblica. Y como niebla tus pecados. Escuchen esto. Y como niebla tus pecados. ¿Cuál es la verdad que podemos entender acá, mis hermanos, en relación a nuestro tema? El poder de la restauración divina. También es un poder que produce santificación. Pastor, pero si yo no miro ahí la palabra santificación. Hagámonos la pregunta: ¿qué diferencia hay entre una nube y una niebla? ¿Ya han puesto a pensar en eso? La nube, pues allá en el cielo, pero la niebla es acá sobre la tierra. Y la lección espiritual, mis hermanos, nos ayuda a comprender. Así como una persona no puede ver lo que tiene delante porque está oculto tras una nube espesa, solo nos hace recordar de que Dios decidió no contar en su contra los pecados de aquellos a quienes redimió, porque tiene un propósito de santificación para nuestras vidas sobre esta tierra. Que Israel no se descorazone. Nada es demasiado difícil para Dios. Habiendo hecho todo, puede hacer lo que le plazca con cualquiera para santificar su vida. Y esa es una realidad que lo vivimos. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cómo Dios está santificando su vida, la vida de su esposa, la vida de su hijo, de su nieto? ¿Cómo Dios está santificando la vida de él? Pareciera ser que estará obrando Dios ahí. ¿No estará obrando? Lo que Dios está diciendo al hombre de fe, a la familia de fe: yo ya los he perdonado. Ustedes son mis hijos, pero ustedes muchas veces se equivocan. Ustedes muchas veces viven cosas que no son agradables delante de mí. Y por esa razón nos enseña la palabra del Señor que es un poder que produce santificación. Porque lo que Dios quiere en nuestras vidas es que nosotros seamos santos. Ser santo porque yo soy santo. Mis hermanos, los que aprenden a conocer a Cristo ven que todo conocimiento humano es necedad en comparación con su conocimiento divino que produce santificación. Sus enemigos, los hombres sin fe, hallarán que sus consejos son necedad y ellos mismos serán atrapados en sus astucias. El cumplimiento exacto de las profecías de las Escrituras confirma la verdad del todo y prueba su origen divino, que es un poder que produce santificación en la vida del hombre de fe. Porque mientras que estamos sobre esta tierra, muchas veces en la vida espiritual, cuando hay conflicto, es como esa neblina. Los que tienen la bendición de viajar mucho por Xela, San Marcos, Sololá, cuando es tiempo de neblina es cosa seria. Cuesta distinguir dónde sí, dónde no, por la neblina. Y cuando estamos
en la experiencia, cuando estamos en esa experiencia de estar siendo atacados o viviendo algo que no es agradable delante de Dios, nos damos cuenta que algo nos está turbando, se nos está nublando la vida espiritual por ser desobediente. El Señor en su gracia nos frena, el Señor nos advierte, el Señor nos está diciendo: yo no te crié para vivir de esa manera, yo te crié para vivir en santidad. Pero todos somos tentados a pecar. Y el Señor, a través de su palabra, nos enseña que el poder de la restauración divina es un poder que produce santificación, con la figura que acá está utilizando de niebla. Tenemos adversidades, pero el propósito de Dios es claro: ser santo porque yo soy santo. Y quiero llevarles a la otra fracción bíblica. Dice, miren esta pequeña fracción bíblica, dice Isaías 44:22, la tercera sección, dice: vuélvete a mí. Miren lo que dice: vuélvete a mí. El poder de la restauración divina es un poder que restaura al descarriado. Nadie puede restaurarlo, hermano, espiritualmente. El pastor no lo puede hacer, ni los líderes ni la iglesia. Un consejo le puede dar el pastor, pero el que tiene poder para restaurar al descarriado es el poder del omnipotente, el poder de su palabra, el poder de su Santo Espíritu, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que Dios hizo provisión para la redención incluso antes de que la cruz, pero solo con base a ella, solo a base de esa gran verdad, de manera anticipada. Enfatiza dos verdades bíblicas. Uno, los que nacen de nuevo por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando ustedes leyeron el contexto conmigo, habla de cómo Dios redimió a Israel, cómo Dios redimió a Jacob, cómo Dios con su Santo Espíritu los protegió, cómo Dios los ha cuidado, cómo Dios les ha advertido, cómo Dios los ha disciplinado, cómo Dios ha tratado con ellos, para que aprendamos, mis hermanos, que la palabra de Dios nos está enseñando que el poder de la restauración divina es un poder que restaura al descarriado. Hermanos, hay un peregrinaje en la vida espiritual sobre esta tierra, donde muchos entristecen la obra del Espíritu Santo por estar cediendo al pecado y ofender a Dios, olvidándose y alejándose de su palabra y la comunión con los santos, viviendo cosas contra la palabra de Dios. Y como esta es una verdad que acá nos está enseñando la Biblia, esta es la realidad del peregrinaje de vida espiritual. Por eso la palabra del Señor nos está diciendo: vuélvete a mí. Porque el poder de la restauración divina es un poder que restaura al descarriado. Podemos ver muchos ejemplos desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Se descarrió David, sí, pero Dios lo disciplinó y lo trató. Se descarrió Salomón, sí, pero Dios lo disciplinó y lo trató. Se descarrió Sansón, sí, pero Dios lo disciplinó y lo trató. Se descarrió Pedro en términos de corto tiempo, sí, pero Dios trató con él y lo restauró. Hay muchos ejemplos, porque eran hombres de fe, pero se habían equivocado. Y entonces el poder de la restauración divina es un poder que restaura al descarriado. Tiene dos direcciones: al hombre que nunca ha conocido a Cristo, que por primera vez llega a los pies de Cristo, solo a través de la fe y arrepentimiento puede nacer de nuevo, solo de esa manera Dios lo perdona. Pero también con esta otra verdad, que el hombre de fe a veces se descarrila, desobedece a Dios. Pero acá la palabra del Señor nos está enseñando que el poder de la restauración divina es un poder que restaura al descarriado. ¿Qué podemos hacer con aquellos quienes dan mal testimonio en su fe? Pues darles consejos, ayudarlos, restaurarlos. Al menos que ellos no quieran, pues ya ellos se la verán con Dios. Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, de este principio, que si Dios tiene un poder para restaurar al descarriado, lo que Dios nos recuerda a nosotros es ayudar a aquel que se descarrila espiritualmente.
Y si no quieres, Dios es quien va a tratar con él, no somos nosotros. Para aquellos que se apartan del pecado y vuelven a él, hay redención. Gracias a que el precio para comprar la vida del pecado fue pagado por el sacrificio de Cristo. Porque tiene un poder que restaura al descarriado. Los favores particulares que Dios concibió para su pueblo en el cautiverio fueron anunciados aquí mucho antes que fuera al cautiverio como disciplina divina para el pueblo de Israel. También se descarrió y Dios trató con su propio pueblo. Fueron llevados cautivos a otros países. Habría dificultades muy grandes en el camino de la liberación, porque es un poder de restauración divina para el descarriado espiritualmente, pero se les promete que todas ellas serían quitadas por el poder divino como el triunfo de la cruz de manera anticipada. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Ante la gracia de Dios, los pecados se desvanecen. El arrepentimiento viene motivado por la gracia de Dios. La redención del pueblo de Dios será el gozo de toda la creación, porque el pueblo de Dios la gobernará bien y con sabiduría, porque son ovejas descarriadas, restauradas por el poder de Dios. Cuando vemos estas verdades en la Biblia, aprendemos mucho. Y estamos aprendiendo sobre el poder de la restauración divina. Y quiero, mis hermanos, terminar con la última fracción bíblica. La última fracción bíblica del versículo 22 dice de esta manera: porque yo te redimí. Miren, hermanos, porque yo te redimí. Hermanos, el poder de la restauración divina es un poder que glorifica a Dios. O sea, es Dios quien se glorifica a sí mismo. El yo divino glorifica su nombre, su santo y bendito nombre. El Señor llama a su pueblo a arrepentirse para que puedan recibir la redención prometida, porque esto glorifica su santo y bendito nombre. Es todo para la gloria de su nombre. Dios sabía quién sería el libertador de su pueblo de manera anticipada, preparando a su pueblo antes que Jesucristo viniese al mundo. Y lo da a conocer a su iglesia para que cuando oigan su bendito nombre, su santo nombre, sepan que su redención está cerca, porque esto glorifica a Dios desde la antigüedad, porque es veraz la palabra de Dios, y hasta el día de hoy esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, creyendo, mis hermanos, que el poder de la restauración divina es un poder que glorifica a Dios. Y la Biblia dice que Él va a regresar con gran poder y gran gloria. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, de que en una de las profecías bíblicas dice que cuando los hombres estén buscando la paz y cuando digan paz, paz, hoy sí hemos logrado, en una de esas realidades va a aparecer el Hijo de Dios? Y lo hermoso es que viene con poder y gloria. Y saben, mis hermanos, esto nos ayuda a comprender lo que fue el propósito de Dios desde antes de la creación del mundo. Porque yo te redimí. Dios sabía que el hombre le iba a fallar, y Dios tenía ese plan a través de su bendito Hijo para que los hombres aprendieran a glorificar a Dios, porque la gloria es para Dios y no es para ningún ser humano, para que nosotros exaltemos el bendito nombre de Dios con toda su gloria, para gloria y honra de Él mismo. Y entonces nosotros estamos meditando en esto, que es el honor inmerecido más grande de los hombres como pecadores restaurados, ser usados como instrumentos del favor divino para su pueblo, para gloria de Dios mismo, para que entendamos que estamos acá solo por la misericordia de Dios, porque así quiso Dios que nosotros glorificáramos su santo y bendito nombre, porque toda gloria y honra solo es para Él, mis hermanos. En las cosas en que los hombres que se sirven a sí mismos
sin la dirección de Dios, mirando más allá para su propio orgullo, Dios hace que hagan todo a su placer, glorificándose ellos mismos para su propia perdición, porque eso está establecido en la misma palabra del Señor. Y notemos, hermanos, que el mismo contexto nos ayuda a entender que un pastor más noble que Ciro hace la voluntad de su padre hasta que su obra esté completamente terminado, glorificando a Dios. Porque Dios es perfectamente soberano sobre reyes y naciones y se glorifica a sí mismo. Y nadie le puede quitar la gloria. Nadie. El poder de la restauración divina. Hemos aprendido estas 4 verdades. Que es un poder que perdona los pecados. Que es un poder que produce santificación. Es un poder que restaura al descarriado. Pero también es un poder que glorifica a Dios. ¿Le damos gloria a Dios por eso? Para que entendamos, hermanos, que acá estamos por la pura gracia de Dios. Y que solo Él merece gloria, honra y poder. Que el Señor les bendiga, hermanos.